Ok, amigos, bienvenidos a la lección 5 de nuestro curso, La Biblia, la obra del Salvador. Ya pues llevamos la mitad del curso, son 8 lecciones en total. Y pues sí, sin demorar, comencemos con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu disposición de entregar tu vida. Te entregaste voluntariamente aunque estabas bajo mucha presión, sufriste mucha angustia, am, y pues sentiste el abandono, la soledad, que tus amigos te dejaron, te fallaron, cargaste con nuestros pecados, Señor Jesús, y todo eso lo hiciste con amor. Y lo hiciste para cumplir la gran misión que tu Padre te encargó, la misión de salvarnos. Te alabamos y bendecimos tu nombre y que esta palabra que vamos a estudiar hoy, que sea de bendición no solamente para nosotros, sino para los que los que van a escuchar este mismo mensaje desde nuestras bocas y corazones, Señor. Que tu Espíritu obre en nosotros por medio de tu palabra. Amén. Listos. Comparto el PowerPoint. Bien, hoy vamos a Getsemaní y vamos a ver también la parte de del arresto de Jesucristo y la negación de Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Ya oramos. Comencemos con una breve actividad de repaso. Como ya van preparando muchos de ustedes sus proyectos finales, la parte por escrito, en esa parte, pues ustedes van a poner en práctica el método de las 4C. Así que, perdón, ¿alguien nos puede indicar cuáles son las 4C con una breve explicación de cada paso? ¿Alguien desea intentar? Okay. O sea, ¿cuáles son las 4C? Y un resumen breve de qué es lo que se hace en cada paso. Amelia es la valiente. Amelia, le cedemos el micrófono. Bien puede. Muy buenas noches, pastor y compañeros Buenas todos. noches, Amelia. Un gusto estar aquí. Contar las 4 Cs. Primero, contar. Segundo, captar. Tercero, considerar. Y cuarto, consolidar. Contar es elegir una historia bíblica para compartir con el evangelizado. B es captar, es lograr la atención y rescatar el mensaje reflexivo de la historia compartida. C, considerar, es desarrollar las 7 preguntas para mayor comprensión de la historia tratada. D, consolidar, es fijar el mensaje de la historia compartida. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Amelia. Nosotros normalmente volteamos los primeros dos, ponemos captar primero y después contar, pero realmente, amigos, no es una regla bíblica de que, tiene que usar las 4C. O sea, hay distintas formas de hacerlo, pero bien explicó Amelia, muy bien, las 4C y lo que se hace en cada paso. Así como ya nos dijo Amelia, captar es el gancho, ¿verdad? La introducción. Contar, como dijo Amelia, es la historia bíblica, la que elegimos para compartir ese día, en ese momento, o bueno, en este caso, nuestro proyecto final. Considerar son las preguntas sencillas para repasar la historia de quiénes, qué objetos, cuándo, dónde, qué problemas hay en la historia, y hacemos volvemos a contar la historia juntos como grupo, y ya en el paso 4 de considerar
ya preguntas de aplicación personal, ¿de qué trata la historia? ¿Qué pecado vemos? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Y ahora, ¿qué hacemos, verdad? Estudiamos la palabra, ahora, ¿qué vamos a hacer con ella en nuestras vidas? Y pues, y en qué momento podríamos compartir esta historia con otros. Esas son las 4C, amigos. Llenando el guión, el borrador que ya fue publicado en el grupo de WhatsApp. Ya con eso van a estar bien. Ya pueden entregármelo por mensaje interno, mensaje privado de WhatsApp, o pueden enviármelo a mi correo electrónico también. Y pues yo les voy a responder. Varios de ustedes ya me los entregaron y voy a estarles respondiendo con uno que otro comentario. Y ya con eso, luz verde, pueden seguir con el paso 2 de compartir la enseñanza con alguien, y luego me mandan alguna clase de informe, un pedacito de video, imágenes, captura de pantalla, si es que van a compartirla en una, una junta de Zoom, ¿verdad? O WhatsApp o algo así. De alguna manera me hacen saber que sí lo hicieron, sí o sí. Bien, bueno, eso ya, perdón, lo expliqué, pero no lo había puesto en la pantalla. Una pausa. ¿Qué preguntas o dudas tienen acerca del proyecto final? Ok, no escucho ninguna. ¿Nadie tiene preguntas, dudas? ¿Todo en claro? Ok. Bueno, en cualquier momento me hacen saber si tienen preguntas o dudas acerca del proyecto. Bien, Lucas, capítulo 22, del 39 al 62. Favor de abrir sus Biblias. Y ya saben la rutina, en la clase en vivo, realmente brincamos los pasos, captar y contar, porque esos pasos, en un sentido, ustedes ya los hicieron en casa, viendo el video. Eso fue como el captar en un sentido, y al contar, ustedes leyeron la historia, ¿verdad? En casa. Ahora, en la clase en vivo, brincamos a los pasos de considerar y consolidar. Bien, pregunta uno para hoy. ¿Quiénes son las personas, los personajes de esta historia? Lucas 22, del 39 al 62. ¿Qué? Pueden levantar la mano. Norma. Sí. Eh, los, los personajes de esta historia, tengo a Jesús, los discípulos, a Dios, el ángel del cielo, la turba, a Judas, y sé que es uno de los discípulos, al siervo del sumo sacerdote, al sacerdote, los jefes de los guardias, los ancianos, a Pedro con otros discípulos, la criada que vio a Pedro, los hombres que custodiaban a Jesús. Eso fue lo que anoté. Excelente. Muy bien. Creo que no nos faltó ninguno. Señora Cruz, en el chat, ¿concuerda con usted? ¿Alguien se acuerda? Esto no viene en el Evangelio de Lucas. ¿Alguien se acuerda del nombre del siervo del sumo sacerdote? Que, bueno, y sabemos de otro evangelio que fue Pedro, ¿verdad? Quien sacó su espada y le cortó la oreja. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Es dato interesante. Héctor Rimachi. Sí, profesor Joel, se llamaba Malco. Malco, excelente. Oliver también en el chat concuerda. Excelente. Malco. Para mí ese es un momento bonito aquí en medio de la tormenta, en medio de una situación muy tensa. eh, pues sus discípulos sacan sus espadas y andan atacando a los... y Jesús, con amor hasta para con sus enemigos, sana la oreja de... Qué lindo, ¿verdad? Momento eso. Y muestra que Jesús
está en control de toda esta situación. Se está entregando, ¿verdad? Rodrigo, adelante. Buenas noches, yo estaba enredado aquí con el audio, entonces no sé si ya han contestado, el criado se llamaba Malco, o Malco, y, y yo tengo una pregunta aquí, sí, en esa parte de, de que cuando Jesús se retiró y que sudaba sangre, que dice que estaba en agonía, o sea, ¿qué quiere decir eso? Porque es que agonía es cuando ya uno se va a morir, una persona ya está pues para morirse en ese momento, pero todavía le faltaba mucho, no. Es mi pregunta. ¿Qué es eso de que estaba en agonía? Sí, excelente pregunta, Rodrigo. Creo que se refiere a la intensidad de su oración y su angustia en aquellos momentos. Bueno, yo he leído estudios científicos que hablan de eso, o sea, que dicen que sí es posible. Eso de que cuando uno está en una situación tan angustiada que podría suceder algo así muy extremo. Pero bueno, quién sabe. A fin y al cabo, nosotros no dependemos de explicaciones científicas, ¿verdad? Simplemente creemos lo que dice la palabra. Pero sí, yo creo que es un resultado de la angustia y la intensidad de su oración, que hasta tuvo sus efectos físicos, ¿verdad? Lo espiritual y emocional, el sufrimiento espiritual y emocional de Jesucristo afectaba hasta su cuerpo, ¿verdad? O sea, todo va de la mano. Así nos hizo Dios, ¿verdad? Todo va relacionado, Amén. espíritu. Amén. Ok. No sé si respondí Sí, su sí. pregunta, Pastor, Rodrigo. es que ahí dice dice en el versículo 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, Ujú. y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso es palabra de Dios. Sí, Lo dice la Biblia, porque es sí, verdad. Simplemente hay cositas que uno, pues, como que quisiera como entender mejor. sí, Entonces, no es más. Mm. sí. Sí, muy bien. Pero es bueno fijarnos en ese detalle, Rodrigo. Gracias por hacernos reflexionar en eso. Amén. Bien, Pastor, vamos. ¿puedo hablar? Sí, Pas- ahora. Bendice. Yo Perdón. pienso que Hola, Jenny. Ahora primero. Sí. agonía, Ujú. ajá, agonía es como un acto de extrema angustia por el que estaba pasando, no porque no supiera lo que venía, sino porque era difícil, era fuerte. Y recuerda que estaba él en un cuerpo de hombre. Y al sentir que venía la muerte de cerca, sabía, él quizás vislumbraba lo que le venía. Entonces Ujú. llegó a estar en agonía de espíritu, porque Es- el cuerpo todavía no había sido tocado, no se estaba muriendo, pero espiritualmente él estaba sufriendo. Entonces, esa agonía para mí es algo como espiritual, pienso. sí, cierto ahora. Pues sí, bien sabemos que cuando sufre el espíritu y el corazón de uno, también eso afecta a lo físico, ¿verdad? Bien, ahora. Excelente. Estoy de acuerdo. Kaylin, adelante. Sí, pastor, bendiciones, saludos a todos. Yo pienso que es que cuando dice que estaba en agonía, concuerdo con mi hermana que acaba de participar ahora, que para mí es como que él ya sabía que iba a morir físicamente. Entonces, físicamente iba a experimentar el dolor y iba a experimentar todo lo que conlleva a la muerte. Entonces, pienso que él estaba en agonía tanto de espíritu como físicamente. Ya sabía que iba a morir, que lo iban a torturar, que le iban a hacer miles cosas. Entonces, para mí, creo que así. Sí, claro que sí. Jesús sabe lo que viene. Y sí, trato de imaginarme en una situación así. Y eso sería bastante difícil. ¿Cuáles son los objetos de esta historia, amigos? ¿Cuáles son los objetos? ¿Sí hay?
qué objetos notan? Y cuando hablamos de objetos, yo también suelo a incluir animales, aunque no son objetos inanimados, están vivos, ¿verdad? Son creados por Dios, pero no son personas, ni son seres espirituales como los demonios, ángeles, como Dios, ¿ok? Entonces, algún objeto, animal. Rodrigo y después Juan Reyes. Rodrigo. Ahí hablan del monte, de los olivos, hablan de la copa, Ujú, hablan de la sangre, de las gotas, del sudor, ujú. muchas cositas ahí. Ok, De la espada espada, con sí. que le cortaron la oreja al muchacho ese. Sí, ok, excelente. Am, ¿Qué más? Ok. Sí, Jesús dice, han venido con espadas y palos, ¿verdad? En el 52, ¿verdad? ¿Qué más? Juan Reyes, ¿algo más falta? Una piedra, habla de una piedra, las espadas, los palos, el templo, la casa, el gallo. El gallo, sí. Y el gallo también es importante, es como el reloj en esta historia, aparte de que muestra el cumplimiento de lo que Jesús profetizó la noche anterior, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar a ese suceso. Bien, gracias Juan Reyes. La pregunta 3, ¿dónde ocurrió esta historia? Lo acaban de mencionar, ¿en qué lugar estamos? En el monte Getsemaní. Ok, sí, también a veces le llaman el jardín de Getsemaní, pero está en el monte de los olivos, o sea, una parte de... a ver si lo vuelvo a encontrar. En la mañana sí encontré un mapa. Me permiten un segundo y lo comparto. Un mapa de Jerusalén, a ver si lo encuentro nuevamente. No tardo. Ok. ¿Cómo lo comparto? Ahí está. Ok, amigos, este es un mapa de Jerusalén en la época de Jesús. Está borroso. Si me permiten un segundo va a aparecer, creo. Por el momento todavía lo veo muy borroso. No quiere. No quiere no quiere. Ya estaba. Perdón. Ahí está. Si lo ven en sus equipos, perdón, disculpen la demora. ¿Sí ven el mapa? ¿Sí, no? Amén, sí. Ok, excelente, perdón, no Sí, solo sí, quería sí lo saber. vemos, sí, sí lo Ok, vemos. Se ve claro. ok, gracias. A la mano derecha ven el monto de los olivos y ahí pegadito es Getsemaní, o sea, se refiere a la misma área. Getsemaní, monte de los Hija olivos. de dos ¿Sí? hermanas. Ay, perdón. Y luego, entrando Hija de en... dos hermanas. Sí, Hija. sí, entrando en la ciudad, ya pueden ver el templo. Lo que no se ve en un mapa así es que el templo está mucho, también hay como un valle entre el monte de los olivos y el templo, y hay un valle en medio, es el valle del Cedrón. Entonces bajaría uno del monte de los olivos y luego podría, ahí estaba el templo en el otro monte. Desde Getsemaní, ¿a dónde llevaron a Jesucristo? ¿Se fijaron? En el versículo 54, por ahí. Versículo 54. ¿A dónde llevan a Jesús después de arrestarlo? A la casa de Caifás. Sí, a la casa de Caifás. Si, Casa de- si se fijan, si puedo dibujar aquí. Ahí está, el casa de Caifás. ¿Ok?
o sea, un poco del otro lado de la ciudad. Pero amigos, tampoco no estamos hablando de distancias muy grandes. O sea, fácilmente lo pueden mover de un lado a otro en poco tiempo. ¿Ok? O sea, en esta historia estamos en Getsemaní por el Monte de los Olivos y después pasamos a la casa de Caifás. En la siguiente lección, pues obviamente van a llevar a Jesús con Poncio Pilato hasta al palacio de Herodes, ¿verdad? Y también, pues ya a Gólgota, ¿verdad? Calvario. Gólgota está aquí. ¿Ok? Muy bien, es solamente para darles una idea. Nuevamente voy a compartir. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿En qué día de la semana estamos? ¿Qué hora del día? Ay, perdón, hay muchos comentarios en el chat que no me di cuenta, disculpen. Norma, Helen, señora Cruz. Ok, Norma, sí, estoy leyendo sus comentarios, disculpen, no los había visto antes. Ok, señora Cruz escribe que es la noche antes de su crucifixión, ¿cierto? Estamos hablando de jueves, estamos en el día jueves por la noche, es cuando empieza la historia y termine con lo de Norma, adelante, desea aportar. Sí, ajá, la historia ocurrió para la Pascua de los panes sin levadura. Ah, bien, excelente. Y esa celebración empieza el jueves por la tarde, Sí, ajá, hablando en nuestros términos, y ya para la altura de la negación de Pedro, ¿cuándo estamos? ¿Qué día, qué hora, digamos? Más bien hay que preguntar si alguien aquí tiene gallos. ¿Nadie bueno, si tiene es gallos? así, acá suelen cantar a veces a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, depende de la hora. Así que no sé. No, sí. Así que, Sí, sí, sí. ajá, ajá, O sea, y para que cante 3 veces, tal vez estamos hablando, sí, de tempranito, todavía en la madrugada. Exactamente qué sí, hora no ajá, sabemos. Tal vez ya para ajá, la tercera vez que esté cantando 4 o 5 de la mañana, tal vez. Pero bueno, exacto. excelente. Am, Muy bien, entonces empieza jueves por la tarde noche y ya terminamos viernes en la madrugada. Y por eso también están muy cansados los discípulos, ¿verdad? Por eso se están quedando dormidos a cada rato cuando Jesús les está pidiendo orar, velar con él, y ellos se quedan dormidos por la hora también. O sea, desde una perspectiva humana es entendible, ¿verdad? Bueno, pregunta 5. ¿Cuál es el problema en esta historia? Y son varios. Primero, cuando Jesús está orando en Getsemaní, ¿cuál es el problema? Ok. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Qué problema enfrenta Jesucristo, nuestro Señor? A Rodrigo. Rodrigo, adelante, puede activar su micrófono. Los discípulos se quedaron dormidos. No hicieron caso a lo que el maestro les dijo que oraran para que no entraran en tentación. Eso veo yo como un problema, la desobediencia. Ok, creo que es en el Evangelio de Mateo, dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, Amén, ¿verdad? amén. Así Ese es. es el problema espiritual de los discípulos, ¿verdad? Eh, Están en la mera hora de angustia y ellos bien dormidos. Carlos Humberto, señor. Bueno, que dice que Jesús está muy angustiado. Eso sí.
al extremo, ¿verdad? al extremo, Gracias. sí. Sí, gracias, Carlos Humberto. Exactamente, así mismo. La angustia que siente Jesucristo de, sí, de saber lo que está por pasar, ¿verdad? Bien, ¿qué les parece en la parte de- del arresto de Jesucristo o la negación de Pedro? ¿Qué problemas ven en la última parte? Que Pedro, en el caso de Pedro, Pedro se dejó acobardar, se dejó intimidar, le entró cobardía. Prefirió decir que no lo conocía para evitarse problemas, para evitar que le hicieran algo a él también. Y qué interesante que en verdad primero va de un extremo, que ahí anda del valiente sacando su espada para... Sí, y ahí lo vemos poco después del otro lado de cobarde, ¿verdad? Em, sí. sí, y así somos, ¿verdad? Bueno, eso lo hablaremos al ratito. Am, muy bien. Alguien comenta en el chat. Señora Cruz comenta en el chat que Jesús está luchando contra como el peso del pecado, ¿verdad? Es traicionado por Judas. am, Le fallan sus discípulos, ¿verdad? Ok, excelente, excelente. Ok, bien. Ustedes, al compartir esta historia, ahora lo que los animaría a ustedes a hacer es hacer un repaso de la historia en pregunta 6. Pero vamos a brincar eso en este momento. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos, amigos? ¿Se resuelve la agonía de Jesucristo? ¿Se resuelve el abandono de los discípulos, su falta de fe, la cobardía de Pedro? ¿Se resuelve todo eso? La agonía de Jesucristo que A está Yo en la medias. pienso, hora. Perdón, ¿quién primero? Kaylin, creo, primero, y después Rodrigo, creo. yo pienso que no, pastor. Pienso que no se resuelve porque al final todos los discípulos miraron todo el calvario que pasó, todo el proceso que pasó y nadie, como decimos humanamente, nadie puso las manos por él, nadie hizo nada por él. Entonces pienso que en esa parte no. Sí, entiendo. Sí, ay, perdón. En este momento no se resuelve lo de los discípulos, ¿verdad? Le fallan. Am, Después sí, después de la Sí, muerte, la resurrección de Jesucristo, Él los restaura, ¿verdad? Y ellos son los apóstoles, pero sí, en este momento no. ¿Qué les parece la parte de Jesucristo y su agonía espiritual, su sufrimiento, que Él también está en tentación? Carlos Humberto y después ahora. Ay, perdón, no, perdón, le prometí a Rodrigo primero. Rodrigo, se me olvidó. No, yo creo que el problema no se resuelve todavía. Ahí empieza como una angustia, como el calvario de Jesucristo por Mm. nosotros. Y hay una cosa, por ahí no hay una profecía que decía que dice que se herirán al pastor y las ovejas se van a dispersar. Claro que sí, o sea, hasta digamos que el sufrimiento de Jesucristo, el abandono, la traición de Judas, todo eso sí es triste, sí fue muy doloroso para Jesús en el momento, pero también fue para bien, ¿verdad? Fue para cumplir las escrituras y fue para mostrar que Jesús tuvo que cargar solito con el pecado del mundo, ¿verdad? Am, sí. Ah, ¿Alguien sabe en qué cita, en qué profeta me parece que es, bueno, no lo voy a decir, a ver si alguien sabe, o si alguien es rápido para buscar en internet.
hieren al pastor y se dispersa el rebaño, ¿verdad? Se dispersan las ovejas, algo así. Bueno, Jesús lo mencionó de antemano en Mateo 26, pero él estaba citando una profecía antigua, o sea, de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe? Bueno, les doy un minutito para buscarlo. Ahora, mientras, gracias, Rodrigo. Jeremías. Ahora. Ok, no era Elías. Jeremías, no creo. 21. Sí es. Jeremías 21:1. Hay de los pastores que a ver. destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. No me acordaba de ese. Gracias, Jaime, y buenas noches. Bienvenido, Sí, gracias, pastor. señor. Pastor, perdone, fíjese que me voy a retirar un poquito de la clase porque tengo un compromiso en la iglesia hoy de 6 a 8 de la noche. Entiendo, señor. Entiendo. Perdóneme, por favor, pero voy a Claro que escuchar la sí. grabación. Claro que sí, y por eso está la grabación, entendemos. Y gracias por hacerme consciente de ese versículo. Yo estaba pensando en otra profecía, pero no me acordaba de ese. Sí, pastor, ¿Cuál era? bendiciones A para ver, todos mis compañeros y especialmente para usted, mi teacher. Dios le bendiga. ¿cuál era? Jeremías 20, porque es Es Jeremías 23:1. 23:1. Ahí está. Es de los pastores que Sí, con su destruyen. permiso, profesor. No, claro que sí, Jaime. Muchas gracias. Ok, amigos, alguien, primero Aura, le damos la palabra a Aura y luego si alguien conoce la otra, si alguien encuentra la otra profecía que habla Bueno, nos pueden decir. Aura primero. sí, estamos se resuelve el problema, ¿verdad? El problema se resuelve y no se resuelve, porque momentáneamente queda como tácito, ¿verdad? Pero yo pienso que si nosotros nos analizamos interiormente nosotros mismos, lo que hicieron los discípulos es lo lógico, que cuando cae el líder, ¿verdad? Por lo general, al caer el líder, el resto de los soldados y de las personas que quedan se dispersan. Y en relación a Pedro, yo pienso que de todos, aunque digan muchos oír la palabra cobarde, él fue el más valiente de todo. ¿Por qué? Porque era a pesar de que se cumplió la profecía de que lo negó, porque eso fue lo que se le ocurrió en el momento, negarlo. Pues él iba pendiente de él. Quizás él inclusive iba cavilando, buscando estrategias, enterándose qué está pasando, dónde lo llevan, qué le hacen. O sea, él no lo dejó solo. A pesar de haberlo negado, él siguió tras su pastor. De lejito, como sea, fue él que se mantuvo allí. En cambio, los otros, ¿dónde están? Entonces, Pedro no fue cobarde. Lo único es que si él no lo niega, lo matan también. Y entonces lo que hizo fue preservar su propia vida. Entonces, yo no lo veo cobarde, pues yo no lo veo así. Sí, a veces lo pintamos todo de blanco y negro ahora, ¿verdad? Y hay un área en medio de que en un cierto sentido fue el más valiente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues como dicen las escrituras, ahí en el momento claro, de lo la negó. tentación, sí negó al Señor, ¿verdad? O sea, no hay que... Cayó en tentación, él cayó en la misma tentación todo, pero Sí. sin embargo, yo pienso que él fue hasta cierto punto valiente al seguirlo, porque cualquiera lo hubiera dicho así, él no negando lo dijeran, sí eres y sí eres, y lo hubieran podido golpear, matar, quién sabe, pero no era su destino, pues también, eso no era lo que Dios tenía predestinado para él. Sí. Pero sí estuvo ahí, al pie de él, siguiéndolo por todo. Excelente, Aura. Gracias. Isaac. Sí, pastor, no me gustaría que me vayan a tildar de abogado de los discípulos o algo así, pero yo pienso que de tildarlos de cobardes sería para mí un poco difícil de hacerlo, y por supuesto que tampoco han mostrado valentía, ¿no? Pero si uno piensa en esas circunstancias, casi siempre me ayuda a mí, por ejemplo, a decirme qué hubiera hecho yo si hubiera estado allí. Entonces eso es algo que ellos han
han reaccionado por las circunstancias, pero también hay algo rescatable en esto, porque en el libro de los Hechos se le ve que ellos no se han dispersado, más bien han estado reuniéndose periódicamente, ¿no? Porque cuando alguien viene con la noticia, ellos estaban reunidos ahí, o sea, no estaban abandonando del todo, como se dice, ¿no? Sino que Sí. evidentemente el cuidar la vida siempre se ha sobrepuesto ahí. Gracias, pastor. Sí, gracias, Isaac. No hay que ser extremistas al juzgar a los discípulos, ¿verdad? Claramente pecaron contra nuestro Señor, claramente lo abandonaron en el momento de angustia, lo fallaron, claramente, sí, Pedro negó a Jesucristo y por eso, como comenta Oliver en el chat, salió y lloró amargamente porque se dio cuenta de su pecado, ¿verdad? Y al mismo tiempo lo que dicen ustedes es cierto. Cualquier de nosotros estando en su situación. Ok, gracias Isaac. Seguimos con Héctor Rimachi. Y profesor Joel, gracias. Yo quisiera opinar, no, creo que en el caso de Pedro, él entiende, ¿no? Que la fidelidad nuestra hacia Dios en esta oportunidad hacia Cristo no es perfecta, ¿no? Pero sí la de Él. Y Eso creo es. que la fidelidad no está basada de parte de nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra valentía, ¿no? Porque nosotros somos perfectos en nuestra fidelidad hacia el Señor. Creo que Pedro había entendido eso en aquella noche. Gracias por... Sí, no, muchas gracias. Gracias Héctor por su aporte. Ok. Juan Reyes, último aporte acerca de este tema y vamos a seguir. Me preguntó, pastor, ¿en qué libro está donde dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre? Compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Zacarías 13:7. Muchas gracias, Juan Reyes. Gracias por leernos aquellos versículos. Y me parece que varias, Helen y señora Cruz, concuerden con usted, señor Juan Reyes. Muchas gracias a los tres por mencionar las profecías. Y algunos mencionaron otras profecías que van relacionadas. También mencionan Isaías 53 y Salmo 22. Muchas gracias, Noé Peralta, por mencionar aquellas profecías que sí tienen mucho que ver. Ok, y Norma comenta que todo esto está dentro del plan de salvación, del plan de Dios para nuestra salvación. Cierto. Bueno, a eso vamos. Consolidar. Vamos a ahora aplicar la historia a nuestra vida. En pocas palabras, ¿qué tenemos aquí en estas historias? Y piénsenlo en el gran plan de salvación. ¿Qué tenemos aquí? En una frase, un título. Si esto fuera un episodio en Netflix y lo están viendo en video, ¿cómo le llamarían? Okay. Pueden aportar en el chat o aquí, o pueden abrir su micrófono o levantar la mano. ¿Qué título le ponen? O sea, ¿de qué tratan esta historia? Es como una serie de historias, todo junto. Okay. Ok. ¿Alguien quiere aportar? Bueno, voy a empezar con uno que escuché en la mañana que hablaron de, como ayer fue el Día de Amor, dicen, alguien dijo, nadie tiene mayor amor que esto, que uno se entrega la vida que uno entrega la vida por sus amigos. Ok. Alguien dijo como el amor más grande o algo así, hablando de Jesucristo y que él voluntariamente se entregó. Noé Peralta, adelante.
Bueno, pastor, en ese punto creo que es un poco medio complejo, ¿no? Para poder descifrar el mayor amor que Dios mismo ha expresado en su Hijo hacia nosotros. Es algo que tal vez no se halla en palabras para descifrarlo, porque es un amor que tal vez no cabe en su absoluta totalidad para comprender en nuestra mente. Entonces, sinceramente, ¿cómo le puedo decir? Es un amor que no podemos descifrarlo con palabras. Es increíble, ¿no? Eso es mi postura de mi pastor. No, me parece bien, ¿no? El increíble amor de Cristo, ¿verdad? Para con nosotros. Eso me parece bien. Es inexpresable a veces ver el gran amor que Dios nos tuvo. En el chat vemos unas buenas sugerencias para un título. Señora Cruz dice, el choque entre la luz y las tinieblas. Aura Ricaurte dice, la antesala a la cruz, perdón. Antesala a la cruz. Norma dice, Judas pierde la salvación brindada por Jesús por su codicia y traición. Señora Cruz dice, la oración y la traición. Okay. Ahora dice, la agonía de Cristo. La oración para fortalecerse ante la adversidad. Y Pedro, discípulo amado, llora amargamente al negar 3 veces a Jesús. Okay. Gracias por sus aportes. Juan Reyes. Jesucristo soportó todo por amor. Excelente. Jesucristo soportó todo por amor. A mí me gustó la frase también en el versículo 53. Jesús dice, pero esta es la hora de ustedes, hablándoles a los que lo estaban arrestando, ¿verdad? Jesús dice, esta es la hora del poder de las tinieblas. O sea, Jesús ora y es arrestado a la hora del poder de las tinieblas. Parecen eventos muy oscuros, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos toda la historia. Bien, ¿qué pecado? Jesús nos rescató. Excelente, Lorena. Jesús nos rescató, claro que sí. Ok, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado identifican en esta historia? Y luego decimos, yo también, Dios, yo también te he fallado, yo también he pecado contra ti. ¿En qué manera? ¿Qué pecados se observan? Por ejemplo, cuando Jesús está orando en esa parte, ¿qué pecados observamos en esa parte de la historia? Okay, Isaac primero, Isaac, después Noé, después pastor, Carlos Humberto. Acá siempre mirando la vida de los discípulos, casi por lo general uno se acostumbra o tiene la idea de focalizar algunas conductas, ¿no? Para el caso mío, Pedro me da una lección inmensa en este momento porque Pedro, desde que empezó como discípulo, siempre estuvo intentando direccionar la vida de Jesús. O sea, Pedro siempre quería que Jesús hiciera lo que él quisiera. Y en este caso no fue la excepción, porque él dijo, yo te voy a defender, yo voy a hacer esto, tú tranquilo, Jesús, etcétera, etcétera. Y cuando al final eso le falla, entonces se sume en una depresión fuerte que después termina llorando, ¿no? Entonces, ese pecado muchas veces es nuestro, de querer que Dios haga lo que uno quiere y no lo que está dentro de su voluntad, ¿no? Y eso es algo que en el cristianismo se ve mucho. Gracias, pastor. No sé si me llegaron a captar.
Perdón, yo estoy en silencio, mi micrófono. Muchas gracias, Isaac. Claro que sí, le escuchamos. Carlos Humberto, adelante. Bueno, aquí Jesús nos enseña que en momentos de angustia o de problema, Él se dirige al Padre. Y nosotros no hacemos eso, sino que nos asustamos, nos angustiamos y no sabemos qué hacer. Y Él no, Él oró al Padre. Muy buen comentario. Yo estuve pensando lo mismo que Carlos Humberto, que a veces yo no velo y ni oro en la hora de tentación. Me angustio o a veces me encuentro nada preparado para aquellos momentos. Ok. Muchas gracias, Carlos Humberto. Yo también, yo también. Am, ¿Qué les parece, amigos, la otra parte de la historia del arresto de Jesús y cuando Pedro niega a Jesús? ¿Qué pecados se observan ahí? Señor Héctor Rimachi, o en cualquier parte de la historia, Héctor, ¿qué pecados se observan? Y que nosotros también queremos pedirle perdón a Dios por ellos. Sí, profesor Joel. En el caso de los discípulos, a veces no, en momentos de angustia, de tristeza, no, nosotros no siempre acudimos al Señor como Jesús sí lo hizo, ¿no? Y recibió la fortaleza del cielo mediante el ángel. Pero los discípulos en su tristeza se dejaron consumir y pues cayeron en la tentación de alejarse del Señor y de negarlo. Muchas veces también pasa en la vida de nosotros eso, ¿no? Pues en nuestra tristeza nos olvidamos de acudir al Señor y una vez consumida nuestra debilidad, a veces somos tentados a negar al Señor. Sí, muchas gracias, Héctor. Yo creo que cada uno de nosotros ha batallado con eso, lo que describe Héctor. ¿Ok? Muchas gracias, Héctor. Solo para que vean en el chat, señora Cruz y Norma también hacen unos buenos comentarios. Norma menciona la desobediencia al no querer obedecer y cumplir los mandatos de Dios. O sea, Jesús dice, pues si fuera posible, pues que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la parte que muchas veces nos falta en nuestras oraciones, ¿verdad? Solo es de, pues haz esto, te ruego esto, Señor, pero a veces eh, lo, lo consideramos dado por hecho que, Dios va a hacer las cosas a mi estilo, a mi manera, pero siempre es bueno en cada oración decir, pero tú sabes mejor que yo, Dios, y me someto a tu voluntad, que se haga la tuya, no la mía, tu voluntad, no la mía. Okay. Gracias, Norma por sus comentarios y también dice que traicionamos a Dios a veces en preferir lo del mundo, ¿ok? En vez de lo de Dios. Noé Peralta, ¿qué pecados, qué otro pecado observamos en esta historia y en nuestros propios corazones y vidas? Noé. Sí, pastor. Bueno, hay mucho para reflexionar en este caso, ¿no? Tenemos dos personajes muy ilustrativos, que es de Judas y Pedro. Pareciera que los dos habrían llegado a cometer casi similar los pecados. Uno reflexiona y el otro se deja llevar. Y créeme que en muchas ocasiones he tenido ese papel para hacer, ¿no? En mi vida, que cuando yo sentía que estaba fracasando, decepcionando, creía que Dios ya no quería nada conmigo, por alguna, no sé, por haber cometido algún error, porque a veces eso es lo que enseñan en muchas congregaciones, ¿no? Que eso es lo que yo tengo desarrollado tal vez de alguna otra manera en mi concepto de que si yo fallo, ya Dios ya no me quiere. Pero en realidad me muestra en el papel del apóstol Pedro de que Dios y el Señor siempre estará ahí fielmente
siempre y cuando nosotros recapacitemos y no nos dejemos llevar por el carácter de Judas, ¿no? Eso puedo entender en esa parte, pastor. Muchas gracias por el espacio. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Algún de sus dos pecados era más fuerte o más grave en los ojos de Dios? O sea, Judas traicionó al Señor, amó el dinero, Pedro negó al Señor. ¿Uno es más grave que el otro? ¿O cuál es la diferencia entre los dos? ¿Alguien nos puede explicar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedo contestar? Sí, Lorena, adelante. Yo creo que es lo mismo. Un pecado, otro pecado, todo es lo mismo para Dios. No puede haber, he pecado menos, no he pecado más, no hay eso. Todos los pecados, todos son pecados. Chiquito, grande, todos son pecados. Ok, excelente, Lorena. Entonces, la pregunta siguiente para el grupo. Gracias, Lorena. Estoy de acuerdo. Pecado es pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Isaac. Sí, pastor, la diferencia entre Judas y Pedro, ambos tenían una clase de arrepentimiento, ¿no? Porque el otro fue y tiró la plata y le dijo que había entregado sangre inocente. Sin embargo, Pedro también con su arrepentimiento, uno lloró amargamente y el otro se fue y se colgó, ¿no? Entonces, para mí la diferencia está en que Pedro se ganó el perdón de Jesús porque su arrepentimiento fue genuino. No así Judas, que prefirió morirse o suicidarse antes de obtener el perdón. Yo estoy seguro de que si Judas hubiera reaccionado como reaccionó Pedro, ahorita estaríamos hablando de un discípulo perdonado también. Gracias, pastor. No, muchas gracias, Isaac. Amigos, no sé si estoy utilizando el término correcto, pero ¿se entiende la palabra remordimiento? ¿Remordimiento? Sí. Sí, o Sí. sea, ¿creen que Judas sintió remordimiento Sí. por lo que hizo? Yo pienso que sí. Sí, Porque remordimiento. por Sí. eso fue. Remordimiento sí sintió. Sí, ¿qué hizo? Quizás en ese momento se dio cuenta qué fue lo que hice en ese momento, pero mientras él estaba tramando, lo que iba a hacer no tuvo remordimiento, lo tuvo posterior. Sí. Cuando se dio cuenta que las consecuencias de lo que él había hecho. Sí, entonces. Pero no sé si podríamos decir que estaba arrepentido. Eso. Todo, pues, Eso es, ahora distingue entre, hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, hablando bíblicamente, ¿verdad? Del concepto bíblico de arrepentimiento. Remordimiento es cuando Judas dice, he pecado al entregar sangre inocente y hasta echa las monedas, ¿verdad? Regresa las monedas. Pero lo que pasa después, Pedro también sintió remordimiento porque sale y lloró amargamente. Es cuando me siento mal por lo que hice, me pesan las consecuencias de lo que hice. Ese es remordimiento. Ese remordimiento también se puede sentir el mundo, ¿verdad? Por su pecado. Pero el arrepentimiento verdadero es algo que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es obra de Dios. O sea, sí podemos hablar de que, me arrepentí, me arrepiento, pero a fin y al cabo es el Espíritu de Dios que obra ese arrepentimiento en nuestros corazones. Y arrepentimiento es la fe, incluye de la fe en Jesucristo, porque esa es la diferencia. Judas se desesperó al reconocer su pecado, y Pedro sí lo sintió, lloró amargamente, pero no perdió la fe por completo en Jesucristo, y Jesús lo restauró. Sobre todo lo vemos unas semanas después, pues ya al tercer día lo restaura, pero también un tiempo después cuando dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes
todo, pues tú Sí, sabes que te sí. amo y dice, pues alimenta mis ovejas, ¿verdad? Y bueno, así en adelante lo restaura. Pero entonces el verdadero arrepentimiento incluye la fe en el perdón de Dios. Entonces, Pedro siguió con fe en Jesús y se arrepintió y Jesús lo restauró. Y pues sabemos que Pedro llega a ser columna de la iglesia, ¿verdad? En el libro de Hechos. Entonces, amigos, la diferencia es simplemente la fe. La fe, la obra del Espíritu Santo. Alguien lo dijo así, el único pecado que no se perdona es el rechazar el Espíritu Santo. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo pues ya el Espíritu Santo ya no va a obrar en este corazón y rechazar uno que ha sido completamente iluminado por la palabra de Dios y pues Judas pasó tres años con Jesucristo mismo pero no quiso ya que ser parte del reino de Jesús y o sea, rechazó la obra del Espíritu Santo en su vida, en su corazón, para siempre. Y eso es lo triste, ¿verdad? Sí, Norma escribe en el chat que Pedro se arrepintió de corazón, ¿sí? O sea, el Espíritu de Dios siguió obrando en el corazón de Pedro. O sea, por eso el rey David escribe en los Salmos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿verdad? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia. No me quites tu Espíritu Santo. Esa es la oración que hacemos al pecar. Dios, no quites de Deme mí. ese salmo, porfa. ¿Qué es el Salmo 51? ¿Sería? Ay, perdón, me falta. Ah, ya. Creo que sí, es el 51. Ok, bien amigos. La pregunta más importante de toda la lección. Perdón, Noé levantó la mano. Noé, adelante. Bueno, ahí quería cooperar, ¿no? Fue en cuestión del apóstol Pedro, narra de que ha llorado, se ha hecho pesar por el acto que ha cometido, pero hay algo que me llama más la atención de que hasta donde yo tengo entendido, Pedro no fue quien buscó después de eso a Jesús, sino fue Jesús quien buscó a Pedro, ¿no? Eso es el detalle mayor que yo puedo rescatar en esa actitud de la gracia de Jesucristo, ¿no? O sea, Jesús va en busca de los suyos y no nosotros, ¿no? Sí, gracias, Noé. Así lo hace Dios con nosotros también, ¿verdad? Nos busca a nosotros. Eso es cierto, pero también debemos tomar en cuenta que el Señor ve nuestro corazón. Porque mismo en Segunda de Samuel creo que dice que Dios ve el corazón del hombre. El hombre mismo no lo ve. Y Jesús veía el corazón de Pedro. Y él por eso lo elige, lo manda, lo restaura, porque él sabía que Pedro era un hombre arrepentido. Un hombre que estaba en agonía, en sufrimiento por lo que había hecho. De todas maneras, es quien elige y quien manda el Espíritu Santo de Dios, y en este caso Jesucristo. Okay. Sí, gracias, Aura. Okay. Bien, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Y me gusta, a mí me ayuda mucho cuando decimos, veo en tal versículo o en tal palabras del texto. Carlos Humberto. Bueno, gracias a lo que hizo Jesucristo, nosotros tenemos la salvación. Gracias a su inmenso amor, por fe, tenemos la salvación en Él. Sí, cuando nos pesa y cuando nosotros estamos en momentos como Pedro, ¿verdad? Llorando amargamente por nuestros pecados, que siempre volvamos a lo que dijo Carlos Humberto. Sí hemos fallado al Señor,
y lo haremos otra vez. Espero que no, pero sabemos que va a pasar, ¿verdad? En algún momento vamos a fallar a nuestro Dios, pero si tenemos presente que Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos ha fallado, y Jesucristo en sus 33 años ni una sola vez cayó en tentación. Esa es la certeza que tenemos, que todo depende de Él. ¿Ok? Así, por eso Jesús puede decir que mi carga es liviana. ¿Ok? O sea, seguir a Cristo es decir que ya no depende de nosotros, depende de Él. Y ahora Él sí nos fortalece para obedecerle, para seguirlo, para ser su discípulo y para ser discípulos de otros. Pero ya no lo hacemos como algo pesado, bajo amenaza, lo hacemos libres y livianos en Cristo, porque Él ya lo logró. Excelente, gracias. Carlos Humberto. Lorena y después Isaac. Que Él vivió perfectamente por nosotros. Ahí también se ve el amor de Dios. Sí, yo, mi vida de oración es muy imperfecta, pero la de Cristo es perfecta. Él siempre ora y vela y Él nunca cayó en tentación. Y yo sí he caído. Gracias, Lorena. Me parece que hay unos buenos comentarios en el chat. Hablan de que vemos el amor en que cuando Jesús dice, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, o sea, su amor por la humanidad, estaba dispuesto a tomar la copa de ese trago duro de sufrimiento. ¿Ok? Y Norma aporta en el chat que el amor de Dios se ve en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, el Cordero inmolado, el cual murió en la cruz por nuestros pecados. Bien, Isaac, Héctor y Santos Herminio. Isaac primero. Sí, pastor, aun cuando esta acción ridiculizó a Pedro y me imagino que en menos grado a los demás, puedo imaginar cuánta gratitud ha tenido este siervo Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando fue curado por Jesús. La verdad es que la Biblia no comenta nada acerca de él después, pero puedo imaginarme cuán agradecido habrá estado Jesús, ¿no? Ahí veo el amor de Dios. Gracias. El amor de Jesucristo para con sus enemigos, ¿verdad? Ok, Señor, gracias, Isaac. Es un detalle que fácilmente podemos pasar por alto, ¿ok? Héctor. Sí, profesor Joel. Dios nos ha demostrado su gran amor que permitiendo Él que su hijo sufriera, que sea maltratado, que sea azotado, y muchas cosas en el sufrimiento que pasó. Desde nosotros, desde nuestro imperfecto amor, podemos ver cómo nos dolería a nosotros dar a nuestro hijo por rescate de alguien. Podemos ver cómo le dolió a Dios permitir que su hijo sufriera, pero Él permitió eso por amor a nosotros, para darnos esperanza, darnos felicidad y la vida eterna a nosotros. Gracias, pastor. Gracias, Héctor. Y es cierto. Amén. Estoy de acuerdo. Señor Santos Herminio. Muchas gracias, Pastor Joel. Bueno, la respuesta la tenemos en Isaías 53. El amor de Dios está en que Jesucristo no le importó ser despreciado y desechado entre los hombres, y un varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Todo esto es el amor de Jesucristo en esa agonía y en ese tiempo de sufrimiento hasta la muerte. Sí, todos nosotros como ovejas nos hemos desviado, ¿verdad? Pero Él nos amó tanto. Y todo eso, lo que describe Santos Herminio, lo que describe el profeta Isaías en el capítulo 53, lo hizo por ti. Y lo hizo por mí.
pensando en nosotros, aun cuando éramos enemigos, aún antes de que naciéramos, Él estaba pensando en nosotros y en nuestra salvación. Pregunta 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer, amigos, para poner en práctica esta palabra de Dios en nuestras vidas? Pues bueno, sin duda hay que mencionar, queremos velar y orar para no caer en tentación. Es un tema que hemos mencionado varias veces hoy, ¿verdad? Velar y orar para no caer en tentación. También quisiera mencionar también que Dios nos fortalezca para someternos a su voluntad, ¿verdad? Yo en lo personal, el servir a Dios me ha llevado a muchos lugares y muchos lados que yo jamás, yo creo que por mi propia cuenta, yo jamás habría elegido vivir en distintos lugares, en los lugares donde me ha tocado vivir en estos años, eh, pero ahora sí, doy gracias a Dios. Me ha sido una gran bendición el poder viajar y vivir en distintos países en servicio al Señor. Ha sido una gran bendición para mi familia también. Pero yo sé que yo jamás hubiera elegido esto de mi propia cuenta. Doy gracias porque, eh, bueno, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a seguir su voluntad y no la nuestra, ¿verdad? Señor Isaac. Una enseñanza muy fantástica, diría yo, por lo menos para mí, es que cuando Jesús se puso a orar, mientras más angustiado estaba, más oraba. No nos pasa esto casi a nosotros, porque a veces más angustiados estamos y lo que hacemos es dejar de orar. Sin embargo, Jesús no hizo eso y es una buena enseñanza para mí. Gracias. Sí, Isaac. Los seres humanos tendemos a reaccionar en angustia con, bueno, cada quien de algunos sí, recurren a las cosas del mundo, ¿verdad? O se enojan o se desesperan, pero Jesús va en oración a su Padre. ¿Okay? Es lo que dicen varios en el chat, señora Cruz y Norma, dicen orar constantemente. ¿Okay? Entregamos nuestros problemas a Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice señora Cruz. Muchas gracias. Héctor. Señor Sí, Héctor. profesor Joel, yo pediría que el Señor me ayude a tener una vida constante de oración y con el ejemplo de Cristo aceptar su voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es perfecta en su soberanía. Gracias, profesor. Muy bien. Ok, grupo, ¿cuándo compartir esta historia? Yo creo que ya hemos tocado el tema varias veces, que estos textos, casi todos los textos de este curso son aptos para las fechas que ya se están acercando cuando la gente está hablando o pensando en la Cuaresma, la Semana Santa, todo por el estilo. Nosotros tenemos la gran oportunidad de compartir con ellos la mera verdad, la historia real, la historia verdadera de las escrituras, para que conozcan el sentido, el sentido profundo de lo que es lo que le llaman la Semana Santa, pues para que sepan la verdad acerca de Cristo y su obra. Bien, antes de despedirnos, solo amigos para ayudarles un poco con su proyecto final, quiero hablar un momentito acerca de consolidar el paso 4 de las 4C. Perdón, creo que tengo rebrujado aquí
Mejor voy a quitar la diapositiva. El anterior. Pregunta 1 es, ¿de qué trata la historia? En pocas palabras le ponemos título. Pregunta 2 es, ¿qué pecado queremos confesar? Acuérdense, amigos, cuando ustedes están dando la enseñanza, la gente a veces va a empezar a decir que hablar de los pecados de los otros o hablar de los pecados que ven en el texto bíblico. Bien, pero siempre queremos dirigirlos a realmente lo que es, amigos. Esas preguntas de consolidar nos están guiando en un proceso de arrepentimiento, ¿verdad? De reconocer, identificar y confesar un pecado. Esa es la primera parte del arrepentimiento, ¿verdad? Identificar y reconocer el pecado. Y luego nos lleva a la siguiente pregunta de dónde vemos el amor de Dios, porque en el amor de Dios es donde encontramos consuelo, encontramos el poder para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestro camino pecaminoso. Es en el Evangelio. Muchas veces lo que observo en las prédicas, en las enseñanzas, es que hablan del pecado y luego simplemente te dicen, hay que obedecer, hay que cambiar tu vida, hay que esto, pero brincan lo más importante que es el Evangelio, lo que Cristo ha hecho y hace por nosotros. Y con eso se vuelve un simple mensaje de, si dejan fuera el evangelio, se hace un simple mensaje o enseñanza de reglas, de dejen de portarse mal, pórtense bien, pues ese es el mensaje del mundo en muchos sentidos, o de cualquier religión del mundo. Lo que tiene de diferente la Biblia y la fe cristiana que tenemos es Cristo y el evangelio, que sí hemos pecado, sí hemos fallado, pero Cristo no. Cristo dio su vida, pagó por nuestros pecados y Él sí obedeció. Por eso, la pregunta 3, ¿dónde vemos el amor de Dios? Es la más importante en todo el proceso. Pregunta 4 luego es, ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido para no simplemente ser oidores de la palabra, sino eh, hacedores de la palabra? Es como un plan de acción, por decir, con la pregunta de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Luego la pregunta 5 del paso de consolidar es, ¿cómo en qué momento sería bueno compartir esta historia en específico? ¿Podemos compartir cualquier historia bíblica en cualquier momento? Bien, claro que sí, pero también veo la Biblia como una caja de herramientas también. Es el poder de mi salvación y de la tuya, pero también es útil para enseñar, corregir, tiene muchos usos, pero es bueno relacionar una historia bíblica con un uso, ¿verdad? Esta historia sería bueno para la que estudiamos hoy, sería bueno para enseñar acerca de la oración, ¿verdad? Porque vemos a Jesús orando en momentos de agonía, ¿verdad? Bueno, es un por ejemplo. Ok, amigos, eso fue unos comentarios acerca del último paso de consolidar, el paso 4 de los 4C. Aquí tienen la tarea para el miércoles. Les voy a encargar el video 6 y también una breve lectura bíblica, Lucas 23 del 13 al 24. Es muy corto. Ok. También bien pueden ya entregarme en estos días la primera parte de su proyecto final, la parte por escrito. Eso les va a dar tiempo para, bueno, primero a mí a responder a su proyecto por escrito y ya ustedes pueden ir organizando, pues sí, un grupito
pues sí, para compartir la enseñanza de manera virtual en una junta de Zoom o WhatsApp o cualquier aplicación que utilizan, o publicarlo en Facebook, una enseñanza, como quieran ustedes. También se puede hacer de manera presencial. En algunos países y comunidades ya se puede juntar con otra gente, pero eso depende de usted conocer su situación. Vamos a ser muy flexibles en ese aspecto. Ok, amigos, oremos y nos despedimos. Padre Santo, sabemos que todos vamos a enfrentar tentaciones, pero que nosotros velemos, oremos y que nosotros estemos listos y preparados para defendernos contra los ataques del diablo y del mundo y de la carne pecaminosa dentro de cada uno de nosotros. Señor, te alabamos porque tu Hijo Jesucristo lo logró, lo hizo perfecto todo, y ahora nosotros tenemos la confianza y la certeza de que la vida eterna es nuestra, la victoria y la salvación pues ya las tenemos en Cristo. Ahora, Señor, deseamos seguirte, amarte y pues serte fiel. Ayúdanos a nunca negarte, a nunca avergonzarnos de ti ni de tu palabra. Haznos fuertes y valientes, pero no para vanagloriarnos, sino para exaltar a Cristo, para glorificar a Cristo en cada momento de nuestras vidas. Señor, concédenos esto por medio de tu Hijo Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones a todos, que tengan una Amén. linda noche y agradezco mucho sus comentarios y su participación, tanto los que estaban muy activos en el chat hoy, eso me alegró y pues muy buen grupo, este grupo, estoy contento. Bendiciones, que descansen y nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Amén. Bendiciones hasta el Muchas- miércoles para todos. Chao, chao. Muchas, Chao. muchas gracias, Bendiciones, pastor, pastor. desde Perú.